Mi nombre es Víctor Eduardo Izaza Rodríguez, estudiante de la Universidad de La Guajira en el programa de Derecho, primer semestre. Nuestra materia en la cual estamos realizando esta presentación es de Teoría Constitucional, con el docente Dylan Andrés Almazo. Nuestro grupo quedará en esta presentación relacionado y los temas a tratar serían el mecanismo de protección constitucional y las acciones y excepciones inconstitucionales. El mecanismo de protección constitucional es un conjunto de herramientas jurídicas que tienen por objetivo garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de un país. Estos mecanismos pueden variar en función de cada sistema jurídico, pero generalmente incluyen habeas datas, habeas corpus, acción de amparo, acciones inconstitucionales y acciones de cumplimiento. Estos mecanismos forman parte del sistema de garantías constitucionales que tienen por objetivo proteger los derechos fundamentales y las libertades individuales de las personas frente a cualquier tipo de amenaza o de vulneración. El siguiente compañero relacionará el significado de los diferentes mecanismos de protección constitucional. Las acciones de habeas corpus que permiten a las personas determinadas o restringidas de su libertad solicitar su liberación o la modificación de sus condiciones de su detención cuando se considera que se ha vulnerado sus derechos fundamentales. Acciones de amparo, mediante los cuales busca proteger cualquier derecho constitucionalmente reconocido frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que vulneren o amenacen sus derechos. Acciones de habeas corpus data, que permiten que las personas acceden a información sobre ellas que se encuentran en bases de datos públicas o privadas y eventualmente solicitan su corrección o eliminación. Acciones de inconstitucionalidad que permiten a cualquier persona o identidad impugnar normas o leyes que se consideren contrarias a la Constitución. Acciones de cumplimiento que busca garantizar los cumplimientos de normas. Hola, mi nombre es Bequis Paola Almazo Peñuela y voy a hablarles sobre los mecanismos y acción de protección constitucional. La Constitución colombiana de 1991 incluyó muchos mecanismos y medidas para proteger la Constitución, convirtiéndola en una de las más ricas en el reconocimiento de derechos en la historia del país. Estos mecanismos están diseñados para asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales y proteger a los ciudadanos de posibles abusos del poder. Algunos de estos mecanismos son: el principio de la buena fe. Según el principio, en el artículo 83 de la Constitución, los particulares y las autoridades deben actuar de buena fe. Hay una necesidad de sinceridad en todas las gestiones de los individuos y las autoridades. Recorte de la potestad reglamentaria. Este mecanismo, regulado por el artículo 84 de la Constitución, limita las facultades reglamentarias de las autoridades. Establece que si un derecho o actividad está regulado en general, las autoridades no pueden imponer requisitos adicionales sobre su uso. Suspensión provisional. Es una herramienta del derecho administrativo que permite suspender el efecto de un acto administrativo hasta que se decida si cumple con el ordenamiento jurídico. Este mecanismo se encuentra amparado en el artículo 238 de la Constitución y se utiliza para proteger el principio de legalidad de las actuaciones administrativas. Derecho de aplicación inmediata. Los derechos previstos en el artículo 85 de la Constitución son derechos cuya protección no requieren desarrollo legislativo. Ampliación de derechos. El artículo 94 de la Constitución
establece que la enunciación de derechos y garantías en la Constitución y los tratados internacionales no niegan la existencia de otros derechos humanos, aunque no se mencionen directamente. Derecho de petición. En este, el artículo 23 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona a presentar una petición respetuosa a las autoridades en interés general o particular y a recibir una pronta resolución. Este derecho también puede ser utilizado para las personas que desempeñan acciones públicas o pueden afectar derechos constitucionales. Habeas corpus. Está considerado en el artículo 30 de la Constitución y establece que toda persona que haya sido privada ilegalmente de su libertad tiene derecho a invocar el habeas corpus ante cualquier tribunal. Y este mecanismo debe resolverse en un plazo máximo de 36 horas. Estas garantías y acciones constitucionales son herramientas importantes para garantizar la observancia de los derechos fundamentales y limitar el abuso de poder. Acción y excepción de inconstitucionalidad. Corresponde a los instrumentos de los que se conocen como modelos jurídicos de supremacía constitucional, que se refieren a que los jueces deben hacer la revisión de los actos para verificar de que su contenido no vaya en contra de la Constitución. Existen dos modelos, el de los Estados Unidos, que se estableció en su Constitución en 1787, y el de Europa Occidental, que se formuló en la primera mitad del siglo XX. Buenos días, mi nombre es Nayoris Cotes y les voy a hablar un poco sobre el modelo de los Estados Unidos. Primeramente, el modelo de los Estados Unidos es una república federal constitucional, es decir, se divide en varios estados que son constituidos por más de 40 estados, es decir, no es como Colombia que es solamente unitario. En Estados Unidos los estados se dividen no solamente en un solo estado, existen más estados, en los cuales cada uno tiene sus normas y su forma de gobierno. Existe un gobierno para cada estado y uno nacional, es decir, el presidente es el que está gobernando todos los estados, pero en cada estado siempre hay una forma de gobierno. Él siempre está al pendiente de todos los estados, pero solamente es constituido por una sola. Es una democracia presidencialista, es decir, solamente se complementa por un solo presidente. Es decir, siendo así, el Estado es libre y soberano, o sea, cada Estado es libre y soberano, porque puede generar sus propias leyes y así mismo las aplica. Estados Unidos no tiene un nombre específico, por eso su nombre es descriptivo, es decir, a diferencia de otros estados que como Colombia o Brasil, tiene un nombre específico. Su nombre señala los nombres de varios estados. Estos se encuentran unidos para así tener un beneficio común. Continuamos con la acción de inconstitucionalidad según el modelo europeo. En primera instancia tenemos que tener en cuenta la parte histórica. Iniciamos con que a partir del primer enfrentamiento bélico mundial, varios de los países europeos acogieron la acción de inconstitucionalidad dentro de su ordenamiento jurídico. Resulta que este proceso no tomó fuerza en este momento, sino que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y esto fue por producto de la democratización de estos estados que en primera instancia habían sido sometidos bajo el influjo fascista. Tenemos que tener en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es la posibilidad que tiene una persona de acudir ante las autoridades constitucionales del Estado. Esto con el fin de que este mismo determine si una ley y en ciertas situaciones normas con fuerza de ley estén de acuerdo o no con los preceptos constitucionales. Suceden casos en que llegan a ser negativos, ya que hay leyes y normas con fuerza de ley que no cumplen con los preceptos constitucionales y por esta razón se le declara inconstitucional. Para este caso vamos a comentar sobre los modelos italiano, el modelo alemán y el modelo español.
iniciando con el modelo italiano. En este modelo se cumple la acción de inconstitucionalidad en función del territorio, ya que el gobierno tiene la autoridad de cuestionar la inconstitucionalidad de una ley regional, y esto se da en qué medida. Se da cuando el gobierno considera que las regiones exceden las competencias que se les ha dado como regiones. Por ejemplo, cuando estas superan alguna competencia, se pasan de esa competencia, ahí en ese momento el gobierno considera que estas regiones exceden, y aquí en este caso se da el proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Que en el modelo italiano también las regiones pueden hacer lo mismo, pero en este caso estas pueden acudir ante la Corte en aquellos casos que consideren que la ley estatal o actos con un mismo valor de una ley estatal limiten o invadan de alguna forma o de alguna manera sus competencias como regiones. Continuando con el modelo alemán, tenemos que según el artículo 93, numeral 2 de la Constitución alemana, el Tribunal Constitucional está en capacidad de revisar si una norma de menor jerarquía o inferior a esta está de acuerdo con la Constitución. Cabe resaltar que dentro de este modelo alemán, absolutamente todas las normas son susceptibles a este control constitucional. Y pues seguimos por último con el modelo español, y en este se le da el nombre de recurso inconstitucional. En el modelo español es recurso inconstitucional, y a pesar de no existir un proceso previo, sí están legitimados para instaurarlos el jefe de Estado o el jefe de gobierno, los órganos legislativos y ejecutivos autonómicos, las minorías parlamentarias y el defensor del pueblo. Tenemos que en esta situación la institución del recurso de inconstitucionalidad está consagrada en el artículo 161-1 y en el 162-1 de la Constitución Española de 1978. Buenas, mi nombre es Dylan Daniel Almazo Atencio y hoy vengo a hablarles sobre los antecedentes de la excepción de institucionalidad de los Estados Unidos. La excepción de institucionalidad es un principio legal que establece que un Estado no puede ser demandado en tribunales extranjeros sin su consentimiento. Esta excepción se basa en la idea de que los Estados tienen autonomía y soberanía para gobernarse por sí mismos. Por lo tanto, no deberían estar sujetos a la jurisdicción de otro Estado. En el caso de los Estados Unidos, la excepción de institucionalidad se basa en la doctrina de inmunidad soberana, que establece que el gobierno americano no puede ser demandado sin su consentimiento. Esta doctrina deriva de la cláusula de inmunidad soberana de la 20ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Mi nombre es Freddy Larrada Ribeira, miembro del grupo número 1. El tema que voy a tratar es antecedentes de la acción de inconstitucionalidad en Europa y en Colombia. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo jurídico que permite a los ciudadanos y a las organizaciones presentar una demanda ante un tribunal o corte para impugnar la constitucionalidad de una ley o acto gubernamental. En Europa este mecanismo se conoce como recurso de inconstitucionalidad, mientras que en nuestro país se llama acción pública de inconstitucionalidad. En Europa la acción de inconstitucionalidad se encuentra regulada por el derecho interno de cada país, que es miembro de la Unión Europea. Además, cuenta con un sistema de control de legalidad de las normas comunitarias que se basa en el control de conformidad de las normas europeas con los tratados de la Unión Europea, parte del Tribunal de Justicia de la misma Unión. En Colombia, la acción pública de inconstitucionalidad se encuentra regulada en el artículo 241 de la Constitución Política y es competencia exclusiva de nuestra Corte Constitucional, quien tiene la salvaguarda de la misma. En resumen, tanto en Europa como en Colombia, la acción de inconstitucionalidad
es un mecanismo importante para garantizar la protección de los derechos y la legalidad en el ámbito jurídico. Sin embargo, aunque en ambos sistemas tienen algunas similitudes, su regulación y funcionamiento difieren en algunos aspectos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nixon José Brito Vanegas y vengo a hablar sobre la acción pública y excepción de inconstitucionalidad en Colombia. Es una acción que tuvo su origen en Colombia en el año 1910. No obstante, en los Estados Unidos se realizaba control constitucional judicial, pero por vía de excepción, tanto difuso como concreto, como se acaba de explicar con anterioridad. Se descarta que haya sido Kelsen quien lo hubiese desarrollado primero en Austria, porque esto fue en 1920 y para esas fechas ya eso estaba ya consagrado en nuestra constitución política. Y la naturaleza es un derecho político consagrado en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, en virtud del cual de que cualquier ciudadano puede solicitar la declaratoria de inexequibilidad por razones de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional de leyes, actos legislativos y decretos por ser contrario a la Constitución tanto en aspectos formales como materiales, según lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución, que establece los límites que tiene la Corte para hacer este tipo de divisiones. En sí, este proceso tiene diferentes características que van a ser explicadas a continuación. Primero, está consagrada como un derecho de carácter político en el artículo 40, numeral 6 de la Constitución. Sus titulares son los ciudadanos. Establece una forma de participación del ejercicio del poder político, ya que se demanda la inconstitucionalidad de una ley en específico. Es principal y directa, no requiere del agotamiento de trámites previos. El juez natural fue en un primer momento la Corte Suprema de Justicia, pero como consecuencia en 1991 de la creación de la Corte Constitucional, se presenta ante esta jurisdicción de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución. La decisión produce efectos erga omnes. Por su carácter político puede ser ejercida en cualquier momento con las limitaciones relativas a la caducidad de un año sobre los vicios de forma en la formulación del acto.